Bendiciones en esta hora cada uno de los que nos ven a través de Facebook Live y de YouTube. En esta hermosa tarde o mediodía vengo con la enseñanza que el Señor viene trayendo sobre el Padre, sobre la paternidad, sobre los problemas emocionales, sobre los problemas de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. Y la semana pasada hablamos un tema muy importante, pero yo en esta hora quiero saludarles, quiero preguntarles cómo se encuentran, cómo ha pasado ya este día en sus vidas. ¿Han sentido la paternidad? ¿Han sentido al Padre en sus corazones? ¿Se levantaron agradeciéndole a ese Padre de amor, a ese Padre de misericordia? Que Dios nos ayude en esta hermosa hora a poder comprender lo que el Padre quiere para nuestras vidas. Yo le puse al tema de esta hora, el Padre de amor y sus advertencias. Porque un padre advierte a su hijo, ¿para qué? Para evitarles los problemas posteriores. Pero vamos a cerrar nuestros ojos para que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que hable y utilice mis labios y pueda llevar una palabra que traiga refrigerio a mi ser y refrigerio a cada uno de sus corazones. Así que cerremos nuestros ojos y pidámosle al Padre, a Dios Padre, a nuestro Padre, que nos ayude y nos dé la dirección en esta hora. Querido Padre Dios, podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu amor, aunque no te vemos, pero sí te sentimos. Sí podemos sentir esos momentos en los que estamos solos, en que tú llegas y pones tu mano de amor, tu brazo de amor sobre nosotros y nos das unas palmaditas, mi Dios, y nos levantas para poder proseguir adelante. Porque hacia adelante nos espera un lugar especial. Y ese lugar es que reinaremos contigo por toda la eternidad. Ahí es donde tú guías a tus hijos. Y esta mañana o mediodía te pido que tú nos hables y podamos entender, que abras el entendimiento de nuestro corazón, de nuestro ser, y podamos, Señor, captar lo que tú quieres hoy hablar a tus hijos. Bendice, Señor, a aquellos que nos ven. Bendíceme a mí, Padre Celestial, que traigo esta preciosa palabra, que simplemente soy un vaso de barro, pero la excelencia es tuya nada más. Me despojo de mí misma para que seas tú, reflejándote, Señor, y poniendo esa gracia en esta palabra, mi Dios, para que pueda penetrar a donde tú quieras penetrar, a esos corazones que tú quieres hablarles en esta hermosa mañana. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Amén, mi amada iglesia, amados hermanos, porque si tenemos un Padre, somos hermanos. Y vamos a abrir nuestra Biblia. No me voy a centrar ahí, sino que voy a dar un breve repaso de lo que estamos hablando. Hablamos de la codependencia, hablamos de la sanidad del corazón, hablamos del perdón. O sea que el Señor trató en sí en nosotros, nuestro ser tripartito, trató con nuestro espíritu, está tratando con nuestra alma, donde está la mente, donde está la voluntad, donde están las emociones, sentimientos, y también nuestro cuerpo exterior, porque en nuestro cuerpo exterior también nos sirve. Por eso Dios nos hizo en tres partes, porque nuestro cuerpo exterior nos hace avanzar a lo que Dios quiere, nos hace caminar en la tierra, aunque dice que estamos en la tierra, pero no somos de esta tierra, porque ya nuestra morada está en los lugares celestiales. Entonces nuestro cuerpo físico nos hace llevar las buenas nuevas de salvación. Nuestro cuerpo físico nos sirve ¿para qué? Para poder observar lo exterior. Tenemos las ventanas de nuestro cuerpo que llegan a nuestra alma, que penetran a nuestra alma, ya sea para bien o ya sea para mal. Hablamos de todo eso, de que Dios ha venido limpiando el corazón de su Hijo, de aquel que ha llamado a ser hijo. Y en esta hermosa hora yo quiero que abramos ahí en San Juan capítulo 1 y su versículo 10, que dice: en el mundo estaba
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dijimos que el mundo significa hombre, o ¿cómo le podríamos decir? Nosotros, que somos la creación de Dios Padre por sus manos y por su aliento de vida. Y dice, a lo suyo vino, a lo que él hizo en el huerto del Edén, aquel hombre que él quería tomarlo como hijo suyo. Y dice, y los suyos no le recibieron, o sea que el mundo entero no le quiso recibir, mas a todos los que le recibieron, es donde me quiero centrar en esta hora, donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el mundo, cuando andamos caminando, muchas veces nosotros presentamos el evangelio de Dios y mucha gente nos dice, todos somos hijos de Dios. Pero verdaderamente la palabra no me dice que todos somos hijos de Dios. La palabra me dice que a los que creen, dice, a los que le reciben, ¿a quién reciben? Al Hijo, porque por medio del Hijo adquirimos la paternidad de Dios Padre, porque dijimos que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Nuestro Padre Celestial está en los cielos, pero mandó a su Hijo en forma de carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para que le viésemos como el unigénito Hijo de Dios y viésemos la gloria de ese Hijo que traía la paternidad hacia nuestras vidas. Entonces cuando aquí dice, mas a todos los que le recibieron, entonces quiere decir que no todos somos hijos. Fuimos hechura de Él porque nos hizo con sus manos y dio el aliento de vida en nosotros. Pero aquí me está diciendo que ese ser que Él formó en el huerto del Edén necesita recibir ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Y cómo? Porque dice, con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. ¿Y cómo vamos a creer con el corazón cuando nuestro corazón ha sido limpiado, cuando nuestro corazón ha sido, ¿qué? Ya preparado para recibir la paternidad de Dios? Y les hablé de la codependencia, que la codependencia es cuando nosotros ponemos a otros o a otras cosas, ¿dónde? En nuestro corazón. O sea, cuando nosotros decidimos ese espacio que es asignado solamente para Él, nosotros queremos colocar lo que no es. Les dije, codependencia es depender de alguien más, de las drogas, de los vicios, de las mujeres, de los hombres, de una casa, de los hijos, del esposo, de la esposa, cuando verdaderamente ese espacio solo es para Dios Padre. Hablé de esa codependencia. Entonces, nosotros estábamos en el mundo, pero cuando venimos a Él dice que el que creyera en su corazón, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar que creemos en ¿quién? En Dios Hijo. Porque ¿quién nos dio nuestra salvación? ¿Quién pasó el camino doloroso? Fue Jesús. ¿En quién el Padre quiere que nosotros creamos? En que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y ahora habita por medio del Espíritu. ¿Dónde? Aquí, dentro de tu corazón. Entonces tienes que recibirle. Entonces aquí me dice la palabra que no todos somos ¿qué? Hijos. Creación sí, pero los hijos, dice, son aquellos que creen, son los que reciben a Jesús, son los que creen en su nombre. A ellos les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice que el Padre tiene un solo hijo y a través de ese único hijo, Él puede vernos a nosotros como hijos. Entonces, si tú no le recibes a Él, el Padre no te puede ver como hijo. Es necesario que tú lo recibas y te hagas uno con Cristo a través del Espíritu Santo, porque entonces el Padre va a venir y va a mostrar su paternidad. Y dice aquí,
aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora nosotros hemos decidido despojarnos de la codependencia, hemos decidido de hacer que el Padre ocupe el lugar correspondiente en nuestro corazón para que Él nos pueda ver como hijos verdaderos. Vamos a ir un poco adelante porque voy a hablar sobre el pueblo de Israel en esta hora. Y dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, está hablando del Viejo Testamento. Si ustedes ven, muchos decimos, nosotros ya no vivimos en el Antiguo Testamento, vivimos en el Nuevo Testamento. Pero yo les quiero decir que nosotros, ¿qué? Si hemos creído en Dios, la palabra viene siendo hablada desde el principio, desde los principios, desde el principio de la creación, desde Génesis, y pasa por cada uno de los libros hasta llegar a donde Apocalipsis. Usted no puede desechar el Antiguo Testamento. Usted que es hijo tiene que aprender, porque dice aquí la palabra de Dios en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si usted no toma Génesis, Éxodo, Levítico y todos los libros atrás, ¿dónde va a estar su esperanza? Porque tenemos una esperanza, y la esperanza es que a través de su Espíritu nosotros podemos sentir la paternidad de Dios Padre, pero tenemos la esperanza de que un día llegaremos a nuestra patria celestial, a nuestra ciudad original, donde está el Padre, donde vamos a poder verlo, adorarlo y poder sentir su amor y poder sentir su gozo, donde dice que no habrá ni llanto, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni muerte. Será por la eternidad. Esos son los hijos que van a llegar a ese lugar, no todos, sino aquellos que le han recibido y han creído en Cristo Jesús. Entonces dice que, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación, ¿quién nos da paciencia y quién nos da consuelo? Dice, las Sagradas Escrituras podamos tener ¿qué? Esperanza. Esta palabra no se mueve sola, sino que esta palabra se mueve a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Dice la palabra de Dios que escudriñemos las Escrituras porque en ellas os parece que tenemos la vida eterna. Y escudriñar es meterse profundamente y no solamente leer, y donde el Espíritu Santo nos dé la revelación. Entonces dice que todo esto se escribió para enseñanza de nosotros, la iglesia, para que por medio de ella nosotros podamos ¿qué? Tener paciencia. Cada día, como hijos, ser pacientes. Y cada día, a través de la palabra y el Espíritu Santo, tener la consolación de nuestras vidas. Y dice también ahí mismo, en Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Qué cosas? Lo que pasó al pueblo de Israel. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Qué hermosa la palabra, porque está hablando aquí que la palabra nos habla del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y nos da el ejemplo cómo caminó el pueblo de Israel, y dice que nosotros miremos hacia atrás como hijos, no hagamos las mismas cosas que hizo Israel. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hablamos del hijo pródigo, 2 hijos, el que estaba en casa, el que salió.
el que desperdició su fortuna, el que estaba en casa pero no utilizó lo que tenía. Nosotros podemos estar en casa, en la casa del Padre, y no utilizar lo que tenemos, lo que nos da esperanza, lo que nos da vida. ¿Y eso es quién? La palabra de Dios. Y luego dice ahí mismo en 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes han alcanzado los fines de los siglos? Los hijos, los que hemos recibido a Cristo Jesús. Entonces nos deja una escritura, Dios Padre, para que no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Porque dice, porque no nos hemos alcanzado ya los fines de los siglos. Los fines de los siglos. Amada, amado, ¿qué habla esta palabra? Necesitamos verdaderamente concertarnos en su verdad, en su palabra. Estamos viviendo ya los últimos días de los siglos estos en la tierra para poder alcanzar los fines que es en el Padre. Poder ser abrazados por el Padre, poder ser acariciados por el Padre, poder ver la bondad del Padre. Estamos a punto de llegar a ese lugar celestial, pero necesitamos en este transcurrir de la tierra, como les dije, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Transitamos aquí, pero no debemos hacer las mismas cosas que hace el mundo. Entonces el Padre, ahora como Padre, y como le hemos recibido como Padre a través de Cristo, ahora nos advierte, nos da advertencias. Lean, nos está diciendo el Padre. ¿Qué le advertí yo al pueblo de Israel? ¿Y qué no hicieron y por qué? Fueron desechados por un breve tiempo, porque ahorita el pueblo de Israel dice que no fue que Dios lo desechara completamente, sino que lo dejó ahí para alcanzarnos a nosotros como hijos, como iglesia. Entonces dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dice la palabra de Dios. Y nos vamos a ir ahí en Éxodo, capítulo 4. Hemos relatado lo que Dios hizo en el Edén, en el huerto del Edén. Cuando formó al hombre, Adán y Eva, ellos pecaron, los primeros que habitaron, pecaron, desobedecieron porque quisieron igualarse a Dios. Cuando la serpiente le dijo a Eva, es que no saben que si ustedes comen ese fruto van a ser igual que Él. Y entró la codicia al corazón de los primeros, nuestros padres, que fueron formados como nosotros, de carne, alma, espíritu, varón y varona, los hizo el Señor para que se fructificaran, tuvieran hijos e hijas y señorearan sobre toda la creación de nuestro Padre Celestial. O sea que Dios le había dado autoridad al hombre de señorear, de sojuzgar, de hacer una autoridad después de él. O sea que el hombre lo tenía todo, pero la codicia lo llevó ¿qué? A hacer lo indebido. Por eso dice ahí en el 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, le sucedieron al pueblo de Israel para ejemplo de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice en Éxodo capítulo 4 y su versículo 22, cuando Dios primero escoge ¿a quién? A Abraham, para que fuera ¿qué? Padre de multitudes. Cuando fue desechado el hombre, el Señor siempre buscó a esos hijos amados.
O sea, el Padre en sí no desechó al hombre, sino que siempre buscó dar la paternidad y escogió a Abraham, el hombre de la fe, y habló sobre su descendencia, sus generaciones, que haría una nación grande y que lo haría ¿qué? De bendición, y que sus hijos serían como la arena del mar, como las estrellas del cielo. El principio fue Abraham. Abraham tuvo a Jacob, le da la promesa a Jacob. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, pero le da la primogenitura ¿a quién? A Jacob. De Jacob viene la descendencia que se extiende y le da 12 hijos. Esos 12 hijos dice que entran solamente 40 a Egipto, y ahí en Egipto fueron oprimidos por Faraón. Pero entre más oprimidos estaba el pueblo de Israel, más crecía, más aumentaban. Y ahí en Egipto se formó la nación de Israel, lo que Dios escogió para habitar Él, para poder Él ser padre de ellos. Y ya en Egipto se hace una nación y Dios le da la paternidad al pueblo de Israel. Pero para poder sacar de la esclavitud a su pueblo, Dios levanta a un hombre llamado Moisés, que fue el libertador de su pueblo. Pero el faraón se opuso ¿a qué? A que salieran de allí. Pero Dios en lo último le dice: voy a destruir la primogenitura. Y dice aquí en el 4:22, ¿y por qué le dice a Faraón eso? Porque Dios estaba tomando a Israel como hijos y le estaba haciendo entender a Faraón qué significaba una paternidad, qué siente un padre por sus hijos, qué sentía el Faraón por su hijo si llegaba a morir, qué podía sentir a sí mismo. O sea que Dios hizo sentir a un hombre pagano el sufrimiento de ser padre y perder un hijo. Entonces Dios estaba diciendo: así siento yo como padre, perder a mis hijos y sean que maltratados. Y dice ahí en el 4:22, y dirás a Faraón, le dijo a Moisés: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Cómo tomó Dios Padre a Israel? Porque aquí dice: quiero que dejes ir a mi hijo. Deja ir a mi hijo. Al pueblo de Israel lo tenía como hijo. ¿Para qué quería el hijo? Para que me sirva, dice la palabra de Dios. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Una alerta. Siente lo que estoy sintiendo por el sufrimiento de mis hijos. ¿Ve ese Padre de amor que se compadece de nosotros? Él no es un padre desamorado. Él no es un padre de crueldad. Él no es un padre de maldad. Él es un padre de amor. Un padre que quiere dar todo lo que está dentro de él para quienes, aquellos que son hijos de él, aquellos que han sido formados a través de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. Fuimos engendrados no de sangre ni de carne, sino del precioso Espíritu Santo que mora aquí dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo tomó Dios Padre a Israel? Como padre. Y dice, nos vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 7, y su versículo 6, y dice: porque tú eres pueblo santo, o sea, Dios escogió a Israel para Jehová tu Dios. Para mí eres santo.
Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea que escogió a Israel como un pueblo especial, más que todas las naciones, que todos los pueblos que estaban sobre la tierra. Y luego le dice en el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. El Señor te dice y me dice a mí, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Te di por profeta a las naciones. El Señor dice que Él nos escogió desde antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Fuimos elegidos hijos. Tú que me estás viendo a través de estos medios, tienes que abrir tus oídos y tus ojos a esta palabra para decir que verdaderamente eres hijo de Dios. Si tú la has recibido y tú has dejado que el Espíritu Santo vaya formando tu vida, tu carácter, porque dijimos que el Espíritu Santo nos da una actitud diferente para que otros vean que Él mora en nosotros. Jesucristo es nuestro ¿qué? A seguir, nuestro ejemplo a seguir. Si tú eres hijo, escucha esta palabra, porque Dios está tratando con sus hijos, está trabajando con sus hijos. Y no me escogió a mí ni te escogió a ti porque fuéramos los mejores de la tierra. No nos escogió porque éramos la gran cosa. Porque aquí mismo dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos. Tú y yo éramos insignificantes, pero el Padre se quiso fijar en mí y en ti. El Padre quiso poner su mirada en ti y en mí. El Padre dijo, escogeré a María, a Berta, a Carlos, a Luis, a José, a Jorge, a Juana, a Vilma, no porque sean los más letrados, los más grandes, no, porque me place ser padre de ellos. Pero para que ser padre de ellos, yo les doy advertencias, porque yo no quiero que ellos estén tropezando en el camino y les vaya mal. Entonces el Padre pone advertencias y nos atrasamos ahí mismo en el 7, en el 3, y dice la palabra de Dios, le dijo al pueblo de Israel, te escogí entre todos los pueblos, no porque fueras mejor, porque para mí eras el más insignificante. Y dice, pero esto tendrás que hacer. ¿Qué les dije? ¿Por qué fue dejado el Viejo Testamento? Lo que dice Corintios, para que no codiciemos lo que codició Israel y seamos desechados como hijos de Él. Él nos da advertencias y hoy vamos a firmar nuestros pies en esas advertencias para que podamos caminar guiados por Él. Y dice en el 7:3 de Deuteronomio, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarás a tu hijo de en pos de mí, y servirás a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Todo padre pone señales, todo padre pone advertencias a sus hijos, no hagas esto, porque si lo haces te va a ir mal. Y a veces los hijos no obedecen y les va mal. Asimismo nosotros. El Padre deja estas advertencias, que no emparentemos con quién, con el mundo. Que no demos a nuestros hijos e hijas a los paganos.
El pueblo de Israel tiene una costumbre que ellos hacen como un tipo de, podríamos decir, de pacto con los padres, donde los padres de la hija hablan con los padres del hijo y hacen que ellos se comprometan a casarse. Ellos escogen la esposa del hijo y nosotros escogemos lo que nosotros queremos. Y porque nosotros hemos cogido lo que nosotros queremos, nos ha ido mal, porque no hemos dejado que el Padre actúe en nosotros. Entonces aquí le dice él, no emparentarás tú, ni yo, con las cosas del mundo. Ni darás a tu hijo, a su hijo, ni tomarás a la hija para tu hijo, porque vas a desviar a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Dice el 8, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios nos ha rescatado de la mano de Satanás, con mano fuerte, porque nos ha amado, y su amor es eterno. ¿Tú no quieres ese padre? Yo sí lo quiero. Lástima que nosotros decimos por qué tan tarde, pero nunca es tarde para el Señor. Porque si desde que nacemos nuestros padres nos hubieran guiado a la paternidad de Dios, nuestra vida fuera diferente. No hubiéramos emparentado con los del mundo y nuestros hijos no estuvieran emparentados con ellos tampoco. Pero no sabíamos de la palabra, no la conocimos, mas ahora que la conocemos, ¿por qué no darle la potestad a Él como Padre, a darnos dirección? Porque vienen nietos también, que podemos nosotros, aún en el poder de Dios, dirigirlos por el camino y no dejar que emparenten ¿con quién? Con el mundo. Dice el 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Tenemos la costumbre de decir, oh, tu descendencia va a ser bendita hasta la tercera y cuarta. Aquí no dice solo la tercera y la cuarta. Si yo acato las advertencias de mi Padre, de buscarlo a Él y estar en Él y con Él, y asimismo dirigir mis generaciones, dice que Él va a guardar, ¿qué? Él es fiel y va a guardar su pacto y su misericordia por guardar sus mandamientos hasta que 1000 generaciones. Y luego dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con él que le odia, en persona le dará su pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. O sea, el Padre va a destruir a aquel que lo desecha. ¿Porque Él es malo? No. ¿Por qué la maldad se ha extendido en este tiempo? Él tuvo que limitar el tiempo de vida al hombre y ahora ha limitado el tiempo porque dice que Él ha cortado los tiempos por aquellos que han de ser salvos. Porque si no corta con la raíz de mal, se contaminaría ¿quién? Nosotros, sus hijos también, siguiendo las cosas vanas
Y el Padre dice, hijo, te amo, pero tienes que caminar como un hijo de Dios. Por eso te puse en tu vida al Espíritu de Dios, que te va a dar la dirección, que te hará andar por el camino. Y ese precioso Espíritu Santo que es Dios Padre para nosotros ahora, el Dios Espíritu nos da su paternidad, nos trae a conocer lo que el Padre dice. Él nos lleva paso a paso por este camino turbulento, por este camino de aflicción, pero nos guarda. Porque el Padre, cuando ve el peligro venir sobre sus hijos, Él los protege. Asimismo, Dios Padre, cuando ve el peligro, Él nos protege. Y su protección es a través de Dios Espíritu, que habita en ti y habita en mí. Dios Espíritu va a protegernos de esos peligros del camino para poder llevarnos ¿a dónde? A la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es su palabra. La verdad es la vivencia de su palabra. La verdad es la profundidad de su palabra. Es la que me hace caminar en este camino, su palabra. Porque dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero si yo tomo esta palabra así, y yo pienso que esta palabra, sin saberla, sin conocerla, sin indagarla, va a alumbrar mi camino. Porque dice lámpara, esta es mi lámpara. La lámpara que yo voy a encender para que mis pies no tropiecen. Ese es el Espíritu Santo. Yo tengo que abrirla y conocerla y dejar que el Espíritu Santo fluya a través de ella hacia mi vida. Entonces el Espíritu Santo me da la luz con su palabra para que yo, no tengo que ir por este lado. No, la palabra me dice que tengo que caminar aquí. Mediante el Espíritu Santo me dice, detente, hay peligro. Detente, no prosigas. Lámpara es a mis pies. O sea que mis pies son los que tropiezan si no hay luz. Y dice, y lumbrera, es la que alumbra mi camino. La palabra y el Espíritu Santo son la guianza de nuestra vida para poder llegar a nuestro fin. Entonces el Espíritu Santo ha tomado el lugar del Padre aquí en nosotros y Él nos está trayendo la luz y Él está alumbrando mi caminar, mi camino. Ya no caminas a ciegas, porque el ciego se va a tropezar y va a darse golpes fuertes, pero el Hijo de Dios está siendo alumbrado por el Espíritu Santo ahora, en este tiempo. Dios ha enviado al Espíritu Santo como el sello, porque Jesucristo viene. ¿Por quién viene? Por aquel que tenga ese sello. Esas son las arras que dejó Jesucristo. Él va a venir por el que tenga el sello de las arras del Espíritu. Pero si Él viniera hoy, ¿tú tienes ese sello? ¿Estás caminando en la palabra? ¿Quién está adornando al Hijo? ¿Quién está preparando al Hijo para el encuentro con el Padre? El Espíritu de Dios. Necesitas abrir y conocer qué el Padre te está diciendo que hagas y no hagas para que no tropieces como hijo y te golpees. Y no solamente a ti, sino que le está dando vida ¿a quién?
a tus generaciones. Esto lo di el domingo y vamos a ir a Lamentaciones. Y ahí voy a terminar. Dijimos que Lamentaciones es ¿qué? Es un libro escrito por el profeta Jeremías. Y como su nombre lo dice, Lamentaciones. Se lamentó por lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Dios lo tomó como hijo, dice Éxodo 4. Cuando le dice a Faraón, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero le da advertencias a ese hijo. No adores ídolos. No te juntes con los paganos, porque vas a desviarte de mi caminar. Y va a venir consecuencia a causa de eso. Y el pueblo de Israel no quiso entender. Por eso dice que leamos atrás. Porque si nosotros no entendemos ahora, nos va a acontecer todo eso. Y ahí en Lamentaciones 3 habla en el 31, porque el Señor no desecha para siempre. Si tú te has apartado del camino de Dios, Él no te desecha. Antes dice, sí aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Por qué has dicho tú, dónde está Dios? ¿Por qué has dicho en tu mente y en tu corazón, cuando lo he necesitado no lo he sentido? Dime, ¿has acatado las advertencias? ¿Has hecho que alumbre esta lámpara a tus pies para que no tropieces? ¿Has hecho que tu camino no sea oscuro? ¿Te has guardado de lo que Dios dice que te guardes o que yo me guarde? Porque es fácil decir, no, que dicen que es un padre de amor y miren todo lo que estoy pasando. ¿Será que el Padre quiere que tú pases eso? ¿O tú y yo no lo hemos buscado? Porque dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente. De su voluntad no está ¿qué? Entristecer ni afligir al hombre. Pero les dije la otra vez en el 37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién puede decir, eso no lo mandó Dios? Porque si lo mandó por una razón, porque tú y yo no obedecimos las señales de ese camino. Porque en el camino habían señales de peligro. Y el Espíritu Santo quería decirte, alto, alto, detente. Pero tú y yo no quisimos escuchar. Y por eso dice allí, ahí mismo, aquí estamos en Lamentaciones, pero en Jeremías 6, que fue también que leí el domingo, le dice el Señor, miren lo hermoso de mi Dios, le dice al pueblo de Israel, paraos en los caminos. Si esta palabra es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, quiere decir que hay muchos caminos. Y si tú no utilizas la lámpara para darle dirección a tus pasos, a tus pies, vas a tropezar y te vas a ir por el camino equivocado. Pero el Señor dice, para hijo. El Espíritu Santo te da alerta y te dice, para. Pero si tú te has desviado, quizás ya no escuches la voz de tu Señor. Él no aflige ni entristece voluntariamente, sino que dice que laméntese el hombre, ¿en qué? En su pecado. Dios no quiere que tú y yo pasemos por aflicción y tristeza. Pero ¿por qué viene el lamento después? Porque yo no obedecí las reglas. Si tú te pasas un semáforo en rojo, puedes tener consecuencias. Puede venir un tráiler y te va a atropellar. ¿Fue qué?
cuestión del tráiler o fue cuestión tuya? Porque hay leyes y te advierten y dicen, pasa en verde. En amarillo mejor si no lo intentes porque es precaución. Y en rojo, ahí no pases porque entonces vas a tener sufrimiento. Así es nuestro Padre. Te advierte. Pero si tú quieres, pero después decimos, es que el tráiler, no, fue mi culpa por pasarme un rojo. Fue tu culpa por pasarte una advertencia. Pero después decimos, es que Dios no es bueno. ¿Cómo que es de amor? Y mire todos los que murieron en la pandemia. Porque Él te da advertencias. Y ya si tú no las acatas, vas a tener tus consecuencias como hijo. Y dice aquí, paraos en los caminos, le dice a su pueblo. Y mirad, párate y mira. Empieza a mirar. No pasemos como locos una calle. Parémonos. Hagamos stop. Y miremos. ¿Y qué dice después? Observemos. ¿Cuál es el buen camino? Preguntad por las sendas antiguas. Pregunta ahí. Estacionada, pregunta. ¿Cuáles son las sendas antiguas? ¿Cuál sea el buen camino? Pregunta. Padre, ¿qué camino voy a seguir? Pero si no paro, me voy a estrellar. Pero si paro, voy a mirar y luego voy a decir, Padre, ¿cuál es el camino que debo seguir? Y Él me va a indicar el camino por medio de su Espíritu Santo y su palabra, por dónde yo tengo que ir. Y dice, y andad en Él. Y cuando el Espíritu Santo me diga, anda aquí, no andes allá. Dice que voy a hallar reposo ¿en qué? Descanso para mi alma. Mas el pueblo de Israel, ¿qué dijo? No andaremos. No andaremos. ¿No estás tú así, yo así? Que el Señor, que queremos pasarnos, no tenemos paciencia. Porque dice, que le leí en 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, ¿qué? Los fines de los siglos. En el 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué dice Romanos 15:4? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia. ¿Cómo vas caminando? ¿Acelerado? Detente. Dice el Señor, párate, observa, pregunta, ¿cuál es el buen camino? Y andad en Él, dice, y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestra alma. El pueblo de Israel dijo, no andaremos. ¿Estaremos diciendo nosotros lo mismo? Padre, no queremos caminar. Ok, hijo, ¿no quieres caminar? Vas a tener tu consecuencia. Yo te estoy advirtiendo que te pares y me preguntes hacia dónde tienes que caminar. Pero tú no quieres escuchar. Dios nos ha dado libre albedrío. Tú puedes tomar la decisión que tú quieras. Le dio lugar al hijo pródigo. Dame mi herencia. Ok, aquí está tu herencia. Tómala. ¿Qué hizo el hijo? La fue y la malgastó. Puso un stop. El padre no. Aunque el padre sí lo seguía esperando. Pero el Padre nos ha dado un libre albedrío. Tú decides qué elegir, el buen camino o el malo. Luego dice el 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Pueblo rebelde. Pueblo que se rebeló contra su padre.
porque el Padre lo escogió, no porque fuera mayor, sino porque era el más insignificante de todos. Pero a Él le plació escogerlo. Y después, ¿cuál fue el pago del pueblo de Israel para con el Padre? No andaremos ni no escucharemos. Dios te escogió a ti y a mí para ser hijos en este tiempo. ¿Qué le estamos diciendo? No, Señor, no quiero escuchar la trompeta que ha sonado ya, que tú vienes pronto. No quiero escucharla. Yo quiero guiarme como yo quiero. Vas a tener tus consecuencias y yo voy a tener mis consecuencias. Pongamos atención a lo que el Padre nos está advirtiendo. Puse trompetas, atalayas, pero dijeron no oiremos. Entonces dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta? ¿Por qué me lamento yo al final de lo malo que hice? Laméntese el hombre en su pecado. Vamos a tener consecuencias si no tomamos las advertencias del Padre. Cierre sus ojos allí y que el Espíritu Santo le dé la dirección correcta para caminar como hijo y poder llegar al final de nuestra jornada. Ese final de nuestra jornada está pronto a terminar. Estamos pronto a llegar, pero depende de tu caminar y de mi caminar. Si utilizo la lámpara para que me alumbre mi camino, voy a llegar a los brazos de mi Padre. Voy a llegar a la vida que quiere mi Padre para mí, porque hay una herencia gloriosa en Él. Hay un amor eterno en Él. Hay muchas cosas hermosas que Él te quiere dar a ti y me quiere dar a mí. Cierra tus ojos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos venga ministrando. Que Él venga haciéndonos caminar por ese camino precioso. Oh, sí, Señor. Aleluya. Aleluya, mi Rey. Cierre sus ojos. Deje que el Espíritu Santo le ministre. Deje que el Espíritu de Dios venga a su vida. Deje que el Espíritu Santo trabaje en su corazón y pueda tomar la paternidad de Él. Querido Padre Dios, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y lo dice aquí Lamentaciones 3:22. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Y luego dice, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, esperanza. Al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Calla nuestros labios, Padre, que podamos esperar en silencio tu venida. Sabemos que eres un buen Padre que nos está hablando en esta hermosa hora. Oh, sí, precioso Rey. Extiende tu mano de poder sobre todos aquellos que necesitan de la paternidad tuya. Yo necesito de esa paternidad y levanto mi mano. Levante sus manos allí si usted necesita de esa paternidad y pídale a Dios Espíritu que le dé la dirección para poder ser responsable en las advertencias, para poder ser obediente a las reglas que nuestro Padre está poniendo para que no nos vaya mal. Oh Santo Espíritu, levantamos nuestras manos en esta hora para darte gloria y honra y alabanza. Queremos que nuestra dirección seas tú en todo tiempo, mi Dios, que en estos tiempos difíciles y malos podamos tener la dirección y podamos decir sí caminaremos y sí escucharemos a tu voz, Señor.
Santifícanos, Señor, y rocía tu sangre preciosa sobre nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, para que tú puedas tomarla. Gracias, Padre Dios. Te alabamos, te honramos y te glorificamos. Aleluya. Amén. Amén, mis hermanos que nos han escuchado. No quiero terminar esto porque mi nieto quería que supiera. Nosotros los días, como hoy viernes, tenemos el estudio de la paternidad, tenemos el estudio de lo que Dios quiere, y el domingo tenemos también nuestra predicación a las 4 de la tarde. Y él puso aquí: hola amigos. Dice Facebook Zoom hoy a las 12, los viernes a las 12. Dice Facebook Zoom termina a la 1 y había puesto que nos reunimos todas las noches en Zoom a las 8. Amén. Para poder escudriñar la palabra. Hágalo usted también. Reúnase con otros y escudriñe la palabra de Dios. Eso no es malo. Usted está aprendiendo de la palabra y aprende de uno y de otro. Que Dios me lo bendiga y hasta una próxima. Amén. Gracias. Aleluya.